Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la clase de metabolismo de fármacos. Algo importante que quizás les llame la atención el título, que en vez de metabolismo se llama eliminación de fármacos. ¿Por qué es esto? Porque la realidad es que el metabolismo, es decir, la transformación que va a ocurrir, digamos que el cuerpo va a producir en los medicamentos, es un mecanismo que está principalmente desarrollado para poder eliminar no solo los medicamentos, sino los residuos metabólicos y fundamentalmente para protegerse de compuestos químicos extraños que pudieran entrar al organismo, que acá, como ven en la presentación, se llaman xenobióticos. ¿Qué vamos a entender por xenobiótico? Bueno, es todo compuesto químico diferente a los compuestos naturales que se encuentran en el organismo, que la idea es que cuando entra al organismo el cuerpo los reconoce como sustancias extrañas y por lo tanto va a tratar de eliminarlas. Entonces, dentro de este grupo no solo van a estar los compuestos que realmente son tóxicos, como podrían ser los venenos y los contaminantes, sino todos aquellos fármacos cuya molécula no sea igual, o sea, exactamente igual a algún compuesto que tenemos naturalmente en el organismo, como podría ser, por ejemplo, alguna hormona, alguna vitamina, algo que normalmente lo podemos encontrar en nuestro organismo. En ese caso no van a ser considerados xenobióticos. Entonces, como son sustancias que son diferentes a las que están en nuestro organismo, el cuerpo va a poner en marcha una serie de mecanismos para que, por un lado, o no sean absorbidos, que eso nosotros ya lo vimos con la glicoproteína P. ¿Se acuerdan que había proteínas transportadoras de flujo, cuya función era que estas moléculas no ingresen al organismo? Pero en algunos casos ustedes vieron que de todos modos hay una absorción de los medicamentos, de los fármacos. Entonces, en este caso van a tener que ponerse en funcionamiento mecanismos para transformar estos medicamentos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta transformación? Bueno, obtener compuestos más polares y solubles para que puedan ser eliminados más fácilmente. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que, por un lado, para que los fármacos puedan absorberse, se acuerdan que tenían que tener determinadas características de lipofilicidad para poder atravesar las membranas. De hecho, los compuestos que eran muy polares no podían absorberse porque no podían atravesar, a menos que hubiera un transportador activo específico, no podían atravesar las membranas. Entonces, dentro del organismo, justamente la función, la idea es obtener un compuesto que sí se pueda eliminar, es decir, que no se pueda reabsorber nuevamente. Entonces, todas las reacciones que vamos a ver hoy, que están implicadas en el metabolismo de fármacos, el objetivo fundamental va a ser esto, que tener compuestos cuya polaridad y solubilidad hagan que sean fácilmente eliminables. Uno podría pensar por qué no se busca, en vez de, digamos, tener sustancias, digamos, que van a ser metabolizadas, ¿por qué no se podría, para evitar esto del metabolismo y de la eliminación, para que tengan más acción en el organismo, por qué no podríamos justamente directamente detener estas reacciones de biotransformación? Y la realidad es que no se puede, porque como estos mecanismos, como les explicaba al principio, la idea y están fundamentalmente para proteger al organismo de compuestos que realmente pueden ser perjudiciales o tóxicos. Entonces, si uno tratara de modificar a los medicamentos por este lado, digamos, de que no haya metabolismo, de que no haya eliminación, seguramente serían más probables los efectos adversos de estos otros compuestos perjudiciales que los efectos beneficiosos que podría tener el medicamento por permanecer más tiempo en el organismo. Entonces, ahora sí vamos a ver fundamentalmente cuáles son las estrategias que tiene el organismo para aumentar la biodisponibilidad de los fármacos. Ustedes se acuerdan que teníamos que tener medicamentos con características de disposición deseadas, es decir, con una determinada lipofilicidad, una determinada solubilidad,
que permiten llegar a este principio activo a su sitio de acción. Entonces, lo ideal sería que pueda evitar estos procesos de metabolismo y biotransformación antes de llegar al principio de acción, que muchas veces vimos que esto no es posible. De hecho, hay muchos medicamentos que tienen una muy baja biodisponibilidad porque estas transformaciones se producen antes, en lo que nosotros conocimos como efecto de primer paso. Entonces vemos que estas reacciones a veces hacen que sea tal su importancia que hasta pueden significar que el medicamento no llegue a su sitio de acción. Bueno, ¿cuáles son estas reacciones de metabolismo? Bueno, las conocemos como reacciones de biotransformación, que son, bueno, cualquier alteración química que se produzca en el organismo, dentro del organismo, por medio de enzimas. ¿Y cuál es el producto de esta biotransformación? Son los metabolitos. Es decir, que si nosotros preguntamos qué es un metabolito, es el producto que se obtiene de esta reacción de biotransformación. Estas reacciones de biotransformación, para estudiarlas de manera más fácil y más ordenada, se han dividido en dos tipos de reacciones: las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. ¿Cuáles son las que conocemos como reacciones de fase 1? Bueno, son todas las reacciones que son de funcionalización, es decir, que mediante esta reacción van a transformar el medicamento mediante distintas reacciones que pueden ser de hidrólisis, de oxidación, de reducción, y van a incorporar algún grupo funcional que va a ser químicamente activo. Es decir, que después de la fase 1 vamos a tener la introducción de grupos oxidrilos, nitrilos, sulfidrilos, carboxilos, y en algunos casos inclusive hay reacciones que producen reactivos intermediarios muy inestables y muy tóxicos. Entonces, a veces estas reacciones de fase 1 no solo producen productos, digamos, que ya de por sí son más solubles, sino que a veces pueden ser hasta inclusive tóxicos. El organismo lo tiene de tal manera pensada que la mayoría de las veces, después de una reacción de fase 1, viene acoplada una reacción de fase 2, justamente para eliminar esos compuestos altamente reactivos y tóxicos, y son las llamadas reacciones de conjugación. Es decir, que el producto de la reacción de fase 1 se une a una molécula propia endógena del organismo, que son en general moléculas muy polares, como puede ser el ácido glucurónico, el glutatión, el acetilo y la glicina, para, como siempre, el objetivo es tener un producto más polar que pueda ser eliminado. La realidad es que esto no siempre es así ordenado, que ocurra primero la reacción de fase 1 y después la reacción de fase 2. Hay moléculas que solo sufren reacciones de fase 1, hay otras que sufren reacciones solo de fase 2, y también puede pasar que algún principio activo no sea metabolizado en el organismo y pueda ser eliminado de todos modos sin haber sido biotransformado. Entonces, ¿cuáles son los resultados de estas reacciones de biotransformación, ya sea de fase 1 o de fase 2? Podemos obtener metabolitos inactivos. En este caso, entonces, el principio activo, que era el que tenía la actividad farmacológica, va a dejar de tener, o sea, no va a ser más activo. En otros casos de principios activos sin actividad farmacológica, al pasar por las reacciones de biotransformación, obtenemos un metabolito activo. Estas son las que nosotros conocemos como prodrogas. ¿Qué quiere decir? Que se necesita una metabolización previa para tener el principio activo realmente con su función farmacológica. A veces esta es una de las estrategias que se utiliza justamente cuando sabemos que no podemos evitar la metabolización, pero lo que se busca es que esta metabolización produzca el principio activo que en realidad nosotros sabemos que va a tener su efecto. A veces lo que se obtiene después de la biotransformación son otros metabolitos activos distintos del original, es decir, que para tener el efecto
vamos a tener que sumar el efecto del principio activo como tal, como entra al organismo, y el metabolito que, por más que tenga una molécula diferente, puede seguir teniendo actividad y el mismo efecto que el primer principio activo sin metabolizar. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los ansiolíticos, que no solo tiene efecto la molécula, digamos, sin biotransformar, sino también estos metabolitos. Entonces, a veces, cuando uno analiza el efecto, podría pensar que tiene un principio activo, una droga, con un T medio muy largo porque no se ha eliminado, pero en realidad lo que estamos viendo es el efecto de este otro metabolito que actúa sobre el mismo receptor. En estos casos, para poder discriminar un principio activo con una determinada característica del otro, lo que se hace es utilizar una técnica analítica que pueda discriminar. Es decir, para nosotros saber la farmacocinética que tiene el principio activo original, tendríamos que tener una determinación que pueda medir ese principio activo sin medir el metabolito. O al revés, tener alguna técnica que que nos mida solo este metabolito para poder conocer las farmacocinéticas de manera separada. Porque cuando vemos el efecto farmacodinámico, vemos que en realidad se pueden llegar a sumar dichos efectos y no podemos discriminar si es por el principio activo que llegó o es este metabolito que surgió después de la biotransformación. Otra de las cosas que pueden resultar de estos procesos de biotransformación son metabolitos tóxicos. En este caso va a haber que tener mucho cuidado con respecto a las dosis, porque va a ser fundamental que este metabolito tóxico o no se dé este principio activo o tengamos alguna manera de que se pueda eliminar este metabolito tóxico. Entonces, como yo les comentaba antes, estos metabolitos de fase 1, que son metabolitos intermedios, pueden causar daño celular, porque en general son moléculas que tienen oxígenos muy reactivos, aniones peróxidos muchas veces, pero si logran transformarse con una reacción de fase 2, estos metabolitos se van a poder transformar, se van a poder eliminar y no producir daño en las células. Para resumir cómo ocurren las reacciones de fase 1 y fase 2, yo creo que acá este esquema es bastante claro y vemos que el xenobiótico, que podemos decir principio activo, fármaco, puede sufrir una reacción de fase 1 y transformarse en un metabolito activo, pasar después por una reacción de fase 2 y tener un conjugado para poder después ser eliminado mediante la excreción. Pero como vemos acá con estas líneas amarillas, vemos que el xenobiótico puede ser eliminado sin haberse transformado, puede pasar directamente a tener una reacción de fase 2 y ser eliminado, y este metabolito activo, como les comenté, o puede ser conjugado o puede ser eliminado directamente. Cualquiera de estas posibilidades puede ocurrir y va a depender del principio activo en cuestión. Ahora vamos a ver cuáles son las enzimas involucradas en estas reacciones, tanto de fase 1 como de fase 2. Bueno, las enzimas de la fase 1, las más importantes que vamos a ver son las monooxigenasas del citocromo P450. Como vemos, tenemos oxigenasas, oxidasas, hay deshidrogenasas, hay muchas enzimas que participan en estas reacciones de fase 1. Después nos vamos a detener un poquito en estas del citocromo P450 porque son las que tienen más relevancia en el metabolismo de los fármacos. Después tenemos reductasas, hidrolíticas. ¿Y dónde se encuentra este sistema oxidativo? Bueno, en la fracción microsómica del hígado fundamentalmente, mayormente en el retículo endoplasmático liso. ¿En qué órganos se expresan estas enzimas? Bueno, van a ver que hay una diversidad de órganos, fundamentalmente uno siempre habla del hígado, es el que mayor cantidad de enzimas tiene, pero también hay una gran presencia en el intestino delgado, en los pulmones y en los riñones. Si uno analiza la ubicación de estas enzimas, vemos que son todos órganos involucrados en la excreción o que tienen intercambio de la materia con el entorno. Es decir, que todos estos órganos tienen una función en la eliminación de los medicamentos.
Acá tenemos una lista de ejemplos de reacciones de fase 1 para que ustedes vean. Tenemos oxidaciones microsomales, tenemos hidroxilación sobre carbonos, epoxidación, oxidación de nitrógenos y sulfuros, desulfuración, desaminación. Después tenemos otro tipo de oxidaciones no microsomales, como puede ser la oxidación de alcoholes y aldehídos, la aromatización de ciclos, la desaminación por monoaminoxidasas. Otro tipo de reacciones son las reducciones, que también pertenecen al grupo de fase 1. Ya vemos que tenemos reducción de nitroderivados, azorreducción, puede ser una deshalogenación reductiva, y también las reacciones de hidrólisis, que pueden ser de aldehídos y cetonas, o de ésteres y amidas. Todas estas reacciones pertenecen a reacciones que se clasifican como de fase 1. Vamos a detenernos un poquito en este sistema del citocromo P450 porque es una superfamilia de enzimas que son monooxigenasas y son las más relevantes de las que catalizan las reacciones de fase 1. Acá les traje para que puedan entender un poquito la clasificación de esta superfamilia. El CYP es porque, bueno, el citocromo en inglés se escribe con Y, y vamos a ver que se denominan con un número que corresponde a la familia, que en la misma familia la enzima va a tener una homología de un 40% en sus aminoácidos. La subfamilia habla de algo con más similitud, porque tenemos una homología entre el 55 y 60%, y el número corresponde al número de gen. Fíjense que se han encontrado 27 o más familias de estas isoenzimas con sus respectivas subfamilias. La realidad es que en el metabolismo de los fármacos, las enzimas mayormente involucradas son de las familias 1 a la 3 en su mayoría. Vamos a ver que uno de los más importantes es el citocromo 3A4, otro muy importante es el 2D6, el 2C19. Vamos a ver que hay determinados fármacos que se metabolizan por el 3A4, la mayoría, digamos, que sufren metabolización. Algo importante es que, como creo que ya hemos mencionado, todo lo que está en el organismo no está pensado para, digamos, metabolizar medicamentos, que es un invento o es un agregado. En realidad, todos estos sistemas enzimáticos, su función principal son funciones endógenas. En el caso de los citocromos, se vio que participan en el metabolismo y en la síntesis de productos de sustancias naturales como hormonas o como distintas moléculas que son propias del organismo. Entonces, estos citocromos, en realidad, su función principal está involucrada en el metabolismo y síntesis de compuestos endógenos. Pero, cuando uno ingiere medicamentos, se vio que entre el 75 y el 85% de los fármacos se metabolizan por el citocromo P450. Pero no se olviden que su función principal en el organismo está dada en la biosíntesis y en el catabolismo de productos endógenos. ¿Dónde se encuentra este sistema? Bueno, este sistema está en la membrana del retículo endoplasmático de distintas células. Fundamentalmente, fíjense que son los mismos órganos donde yo les digo que están las enzimas que están presentes para el metabolismo. Siempre estamos hablando del hígado, fundamentalmente, del riñón, el pulmón, el intestino y la piel. En todos estos órganos encontramos este sistema del citocromo P450. Vamos a ver un poquito en detalle para que ustedes se lo puedan imaginar cómo es que funciona. Bueno, yo les comentaba que está en la membrana. Algo interesante es que este sistema de P450 está unido a una proteína hemo que contiene hierro. Y siempre necesita para actuar una enzima auxiliar, que es una flavoproteína, que oxida el NADPH en NADP. ¿Por qué es importante este citocromo a nivel de los fármacos? Porque distintos sustratos, es decir, distintas moléculas, pueden competir por la metabolización, por utilizar, digamos, este sistema para ser oxidados. Bien, fíjense, para introducir grupos oxidrilos. Siempre está presente esta enzima auxiliar, que es la flavoproteína, y hay participación de oxígeno con producción de agua.
Ahora vamos a ver en más detalle cómo es que funciona, pero todas las reacciones que tienen que ver con este sistema de monoamina oxidasa son sistemas redox, es decir, de óxido de reducción sucesivo, una cadena donde cuando ingresa el fármaco a esta cadena de metabolismo, ingresa en su forma reducida y se une a este citocromo P450 que está unido a una molécula de hierro, con participación de la flavoproteína reducida que se va a oxidar con la pérdida de un electrón. A su vez esto está concatenado con la oxidación del NADPH en NADP. Vamos a ver que el fármaco queda unido a esta molécula de citocromo P450 y cuando se une el oxígeno queda un compuesto intermediario muy reactivo que después con la incorporación de hidrógenos y electrones se va a producir una molécula de agua y finalmente se va a obtener una molécula del fármaco oxidado y la enzima va a volver a su estado original para ser capaz de aceptar otra molécula de fármaco y volver a empezar esta serie de reacciones de óxido de reducción sucesivas. Algo muy importante que vamos a ver en detalle después, distintos ejemplos, es que no solo los fármacos son sustratos, como les comentaba en la diapositiva anterior, que se pueden oxidar y entran en esta reacción del citocromo P450, sino que cuando uno tiene administración concomitante de distintos fármacos, vamos a ver que simultáneamente tenemos fármacos que son sustratos, es decir, son metabolizados por estas enzimas, pero tenemos fármacos que inhiben su funcionamiento, es decir, que ¿qué tipos de inhibición conocemos? Tenemos algunos que inhiben de manera competitiva, es decir, que se unen al mismo sitio al sitio de acción, entonces nos van a permitir que el fármaco sustrato se pueda unir y ser metabolizado. En algunos otros casos son fármacos que se unen de manera a veces hasta irreversible en otro lugar de la enzima, pero producen un cambio conformacional que hacen que esta enzima deje de ser funcionante. Y tenemos por otro lado fármacos inductores. Con respecto a los fármacos inductores tenemos que saber que los mismos producen un aumento en la síntesis, o sea que el aumento de funcionalidad no se produce porque la molécula, digamos las enzimas actúen más rápidamente, sino porque hay más moléculas que han sido sintetizadas para producir su reacción. Entonces, a veces ocurre que un mismo principio activo puede ser sustrato y simultáneamente puede ser inhibidor o inductor. Es decir, que por ejemplo, si tenemos un fármaco inductor y a la vez sustrato, el mismo va a inducir su propio metabolismo. Entonces vamos a ver cuáles de los efectos es el más relevante para tener el producto final, si tenemos un mayor o una disminución del metabolismo. Entonces, bueno, esto vamos a verlo después con ejemplos, como para ver, digamos, qué puede ocurrir cuando damos simultáneamente dos fármacos distintos. Tenemos que analizar si los mismos son sustratos, si son inhibidores o si son inductores de algún citocromo en particular. A veces lo que se ha visto es que estos citocromos no tienen alta especificidad, entonces pueden metabolizar distintas moléculas de fármacos. Un mismo citocromo tiene la capacidad de metabolizar distintas drogas, lo mismo que hay muchos fármacos que pueden ser inhibidores o inductores a la vez, dependiendo de las concentraciones muchas veces. Pero bueno, esto es algo interesante para poder analizar en conjunto cuál puede ser el resultado esperado, y esto más que nada va a tener relevancia con respecto a las interacciones medicamentosas, porque muchas veces la administración concomitante de dos medicamentos puede hacer que si uno es un fármaco inductor que aumenta el metabolismo de otro, puede ser que disminuya la actividad del que aumentó su metabolismo, porque no vamos a tener concentración plasmática suficiente para que produzca su acción. Bueno, pasando a las otras reacciones, que son las reacciones de fase 2, estas son reacciones
de conjugación, es decir, que se une una molécula endógena al principio activo o al metabolito de este principio activo, como les había comentado antes. Entonces vamos a tener moléculas más grandes que van a ser más hidrofílicas y más fáciles de ser eliminadas. Bueno, los sustratos de estas reacciones de fase 2, como yo les decía, pueden ser los metabolitos de las reacciones de fase 1 o el compuesto original que se metaboliza y sufre la reacción de fase 2. A nivel subcelular, ¿dónde vemos estas reacciones? Bueno, fundamentalmente en la fracción microsomal, en el citosol, en las mitocondrias y en la membrana nuclear. ¿Cuáles son las enzimas que participan en estas reacciones? Bueno, hay varias enzimas. Tenemos la uridina difosfato glucuronosil transferasa, la sulfotransferasa, N-acetiltransferasa, la glutathione-transferasa, la metiltransferasa. Fíjense que la mayoría de estas enzimas mayormente se llaman transferasas, es como que transfieren un grupo funcional para unirlo y conjugar y obtener una molécula más grande. Algo que tienen que saber, que es una de las cosas más importantes del metabolismo, es que hay una gran variabilidad en la capacidad metabólica. Esta variabilidad puede deberse a factores ambientales, como puede ser productos tóxicos del ambiente, que algunos pueden llegar a ser algún inductor, un inhibidor enzimático. Hay factores patológicos, fundamentalmente cuando tenemos patologías que alteran la función hepática, muchas veces hay enzimas que dejan de funcionar. Algo que se vio, por ejemplo, con la edad, los pacientes añosos tienen una alteración fundamentalmente en las reacciones de fase 1, pero no así en las de fase 2. Entonces, por ejemplo, una de las alternativas terapéuticas que se suele usar en pacientes añosos es tratar de buscar fármacos que tengan reacciones de metabolismo solo de fase 2 y no de fase 1, porque sabemos que las de fase 1 van a estar inhibidas por esta falla hepática propia de la edad. Entonces, como las reacciones de fase 2 siguen ocurriendo, podemos estar tranquilos de que mayormente no vamos a tener dosis tóxicas por una falla en el metabolismo de estos fármacos. ¿En qué otro punto es muy importante tener esto en cuenta la edad? Es que si nosotros tenemos un desbalance entre las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2, podríamos llegar a tener más metabolitos, digamos, propios de una fase que las de otra. En general, con la edad, lo que se vio es que no hay tantas reacciones de fase 1 y sí reacciones de fase 2. Otro factor que es fundamental, que ya lo hemos visto en algún otro punto anteriormente, es el tema de los factores individuales correspondientes a este polimorfismo genético. Como yo les contaba, existen subgrupos poblacionales que tienen una característica metabólica particular, y se vio que existen metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces estos polimorfismos genéticos afectan un subtipo de citocromo y no todos, o sea que es algo puntual y hay que ver que pueden ser metabolizadores rápidos para una enzima en particular. Con respecto a cuáles son las enzimas que pueden llegar a tener esta variabilidad por polimorfismo genético, no son solo las reacciones de fase 1, sino también que se ha visto en algunas enzimas de las reacciones de fase 2 también se puede llegar a observar polimorfismo genético. Después hay que analizar citocromo por citocromo. Hay algunos que no lo presentan, por ejemplo el citocromo 3A4 no presenta un polimorfismo, se vio que es unimodal, o sea que todos los individuos presentan la misma característica de metabolización, no así, por ejemplo, el 2C9, el 2C19, 2D6, que sí puede haber una variabilidad por el polimorfismo genético. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando uno va, dependiendo del medicamento, si estamos en presencia de un fármaco con un margen terapéutico estrecho, que ya lo vimos que tiene
muy poquito margen, digamos, de variabilidad en las concentraciones plasmáticas, muchas veces va a haber que analizar. Ahora están disponibles algunos test para analizar, digamos, el componente genético del individuo y caracterizarlo si es metabolizador rápido o lento para poder calcular la dosis, porque si es un metabolizador rápido, quizás es la dosis que le tengamos que dar a ese paciente es mayor, porque si no, no va a ser suficiente, y al revés, si es un metabolizador lento, una dosis muy alta podría llegar a resultar tóxica en este paciente. Bueno, lamentablemente todavía no se dispone de test rápidos o test, digamos, que se puedan utilizar para todos los polimorfismos genéticos. Por eso lo que se hace muchas veces, si sabemos que es una droga de un margen terapéutico estrecho y no se cuenta con este test genético, lo que se hace es una titulación de la droga, es decir, se le empieza a dar dosis bajas y se van haciendo el análisis de las concentraciones plasmáticas para estar seguros de que, bueno, dependiendo de la dosis, llegar para ese paciente individual a la concentración que nosotros estamos buscando. Obviamente analizando los efectos adversos que podrían llegar a ser diferentes en un paciente individual. Entonces, bueno, para terminar esta clase, vamos a ver que esta biotransformación de los fármacos es un proceso específico porque está mediado por enzimas, y algo importante es que es unidireccional, es decir, que una vez que se empieza a metabolizar son reacciones que no pueden volver para atrás. Bien, se considera un sistema de detoxificación que se localiza en fundamentalmente el riñón, hígado y también en otros tejidos. Se considera un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para transformar fármacos lipofílicos en moléculas hidrofílicos. ¿Para qué? Para que se pueda facilitar su eliminación en orina y en bilis. Vimos ya que se clasifican en reacciones de fase 1 y fase 2, pero que ocurren simultáneamente. Son complementarias y también pueden ser independientes. Y algo muy importante es que son procesos que requieren energía. O sea, no son como la difusión pasiva que ocurría sin necesidad de gasto energético. Todas estas reacciones de biotransformación son procesos que van a consumir energía. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Acá les dejo la bibliografía que yo consulté, que bueno, el capítulo 4 de los procesos biofarmacéuticos y de farmacología de flores, van a encontrar toda la información adicional para complementar este capítulo.